Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Primero pregunta, ¿qué dice la gente de mí? No, pues la gente dice que tú eres Elías, que tú eres Jeremías. Ok. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Si, por ejemplo, Jesús mismo nos hiciera esta pregunta a cada uno de nosotros, tú, que dices ser mi seguidor, tú, que dices ser cristiano, ¿quién soy para ti? Y vuelvo a repetir, tal vez nos sale nuestro lado romántico y le decimos, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Ok, pero cada declaración que hacemos como cristianos debe ir fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es cristología? Hemos dicho, no es otra cosa que el estudio de la persona de Cristo. ¿Por qué estudiar esto? Porque es un tema central en la Biblia, porque al conocer la revelación de quién es Cristo, el anhelo es que nuestro corazón se encienda nuevamente de pasión por el Señor. ¿Te acuerdas de aquellos discípulos que iban en el camino de Maús? ¿Qué hizo Jesús? Les dio un estudio bíblico del Antiguo Testamento, porque dice que desde Moisés hasta los profetas les hablaba ¿de quién? De él, de lo que la Biblia decía de él. Y ya luego estos hombres decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaban las Escrituras? Entonces, al estudiar de Cristo, el anhelo es que nuestro corazón se llene de pasión por Él. Decíamos que las fuentes para estudiar cristología, obviamente, la primera y más importante es la palabra de Dios, pero también hemos dicho que la historia nos ayuda un poco, la tradición nos ayuda también a poner palabras para entender mejor algunos conceptos. Decíamos que la geografía, la filosofía también son elementos que pueden ayudarnos en su momento a estudiar. Veíamos estas dos metodologías para estudiar cristología, la ascendente, es decir, empezamos desde abajo y vamos subiendo, empezamos con el Cristo humano y vamos subiendo hacia el Cristo divino, o la otra decíamos, empezamos con el Cristo divino y empezamos a ver cómo se hace hombre y vamos viendo su obra. En su momento veíamos Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, que veíamos cómo empieza diciendo que Cristo es Dios, luego se hizo hombre, luego veíamos que Él se había encarnado y luego veíamos que Él había dado su vida por nosotros. En la sexta, bueno, en las clases anteriores veíamos un poquito de la historia de la cristología y de cómo al final han habido tantos ataques a la persona de Cristo a lo largo de la historia. También veíamos su lugar en la teología sistemática, cómo la cristología se conecta con todo. Lo conectábamos, por ejemplo, con la doctrina de la salvación. ¿Quién es el que salva? Cristo. Lo conectábamos con la escatología. ¿A quién estamos esperando que venga? A Cristo, ¿no? Lo conectábamos precisamente con la bibliología en el sentido que decíamos que la Biblia habla de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo está conectado con todo lo que realmente hacemos? Después veíamos los nombres y los títulos de Jesús. Jesús, Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios y Señor, y cómo la Biblia usa todos estos títulos no nada más por rellenar la escritura, sino porque nos enseñan cosas específicas del carácter de Cristo. Y la última clase, precisamente la clase número 5, veíamos la unipersonalidad de Cristo. ¿Qué decíamos en la unipersonalidad de Cristo? Que al hablar de Cristo decíamos que Cristo es una persona. Y en esa última clase vimos todos los argumentos bíblicos, cómo la Biblia nos muestra que Cristo es una persona. Ahora, en teología propia, cuando veíamos un poquito de la Trinidad,
¿Se acuerdan que la definición que veíamos para Dios, decíamos que Dios es una? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Dios es una? ¿O es uno en esencia y tres en persona? ¿Verdad? Porque tenemos al Padre, tenemos al y tenemos al. Ok. Entonces, en su momento, cuando vimos el tema de la Trinidad, veíamos lo complicado que es usar el término persona, ¿se acuerdan? Porque en automático cuando hablamos de tres en persona, pensamos en tres personas. Y veíamos cómo en teología la palabra persona no significa humano, no significa persona como comúnmente lo usamos. Ahora, en teología propia luchamos por no pensar en tres personas, en el sentido de pensar en tres dioses. En cristología es diferente, porque en cristología sí necesitamos usar la palabra persona, porque miren la conexión aquí. Dios es uno en esencia y tres en persona. Entonces el Hijo es una persona. Nada más que en Cristo coexisten sin mezcla alguna dos naturalezas. Entonces, cuando hablamos de unión hipostática, ¿qué estamos hablando, hermanos? Estamos refiriendo al hecho de que en la persona de Cristo está la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de unión hipostática, estamos diciendo, o es una forma de resumir, que Cristo es ¿qué? Una persona con dos naturalezas. Este término va a ayudarnos a no caer en algunas herejías, como por ejemplo pensar que Cristo son dos personas. No, la unión hipostática es, en un resumen bien básico, es la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Por eso, la última clase, cuando veíamos la unipersonalidad de Jesús, nuestra conclusión es Jesús es una persona. Y ahora, en la unión hipostática, lo que estamos diciendo es que el Jesús, que es una persona de la Trinidad, tiene dos naturalezas. Entonces, la unión hipostática, dice Samuel Pérez Millos, es el intento de la mente humana, que como tal, nuestra mente es finita, pero al hablar de la unión hipostática es el intento de entender la dimensión infinita de la naturaleza de Jesucristo. La doctrina de la unión hipostática, dice el teólogo Samuel Pérez Millos, es la forma de explicar un hecho bíblico que literalmente trasciende nuestro entendimiento. ¿Y cuál es este hecho bíblico? De que Jesús es una persona que es Dios y es hombre. Y quizás alguien pueda decirse, bueno, pero si esto es tan complejo, algunos le llaman que es el segundo misterio del cristianismo, porque el primero es el misterio de la Trinidad y el segundo es el misterio de la unión hipostática. La pregunta es, ¿por qué meternos a hablar de estas cosas? Bueno, la razón es porque está en la Biblia. La única forma de no estudiar eso es agarrar textos y no suponer que los entendemos, porque ese es el problema muchas veces. Y el problema es entonces que terminamos agarrando a la Biblia como un buffet de agarrar solamente algunas cosas que
según yo las entiendo, y las demás las hago a un lado. No, estamos estudiando esto, hermanos, no porque, como lo he dicho otras veces, no porque no tenga nada yo que predicarles. Estamos estudiando esto porque en Cristología es un tema vital, es un tema importante, es una doctrina primaria porque también está en la Escritura. La unión hipostática es una doctrina primaria para todo cristiano, hermano. ¿No? Entonces, ¿qué quiero hacer esta noche? Quiero que estudiemos la unión hipostática bajo 3 argumentos. Primero, quiero que veamos el argumento histórico, lo que la iglesia ha creído. Y en segundo lugar, quiero que vayamos a una base teológica, lo que la Biblia dice. Y por último, quiero hacer una conexión a la aplicación de la unión hipostática en nuestras vidas, específicamente en la salvación. Cómo esto se conecta con nuestra salvación, ¿no? Y entonces concluiremos esta enseñanza. Empecemos con la base histórica, porque a lo largo de la historia han habido varios ataques a la iglesia y de hecho justamente en mayo de este año se celebran 1700 años del Concilio de Nicea, que en algún momento ya lo vimos, pero espero poder abordarlo próximamente aquí. El Concilio de Nicea no fue otra cosa que una defensa a la Trinidad. Arrio decía que Jesucristo no era Dios. Decía que Jesucristo era una creación de Dios. Negaban la Trinidad. Y hermanos, negar la Trinidad es algo muy, muy serio. Entonces el Concilio de Nicea se junta y saca una declaración sustentada con la Escritura donde decía, la iglesia cristiana cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Bueno, 100 años después, más o menos años 450, viene otro ataque. Pero ahora ya el ataque no fue hacia la Trinidad. Ahora el ataque fue específicamente hacia Cristo, hacia la cristología. Y el ataque en esencia era una de dos. O Jesucristo es Dios pero no puede ser hombre, o Jesucristo es un hombre que tal vez llegó a ser Dios. Entonces, el ataque en el año 450 y tantos fue a ¿quién es Jesús? ¿Cuáles son las naturalezas de Jesús? Bueno, si se hizo hombre, leía yo una pregunta que estaba por ahí, decía, a ver, ¿de dónde tomó la naturaleza humana Jesús? ¿Bajó del cielo con la naturaleza humana o la tomó de María? Yo a veces cuando veo estas cosas digo, esta gente no tiene nada que hacer, que se anda sacando cada pregunta. Pero responder eso implica también el hecho de creer quién es Jesús. ¿De dónde tomó su naturaleza humana? Y uno, vuelvo a repetir, la salida fácil es, ¿esto para qué me sirve a mí? Si yo mañana tengo que pagar mi renta. Yo quería esperar aquí un mensaje profético, apostólico, que me dijera, soy campeón. Bueno, ese es el problema. Cuando no conocemos a Cristo, nuestras expectativas del cristianismo son bien superficiales. Pero preguntas como esas que suenan de repente como decir, oye, ¿por qué estás preguntando esto? Terminan saliendo precisamente a lo largo de la historia por personas que decían, a ver, y estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo es posible que podamos confiar plenamente nuestra salvación en alguien que no sabemos quién es? ¿Es realmente Dios? ¿Es realmente hombre? ¿O es un hombre que llegó a ser Dios? ¿O es un Dios que habitó en un ser humano?
¿quién es Jesús? Entonces, ante todas estas cuestiones que se estaban levantando dentro de la iglesia, atacando a la persona de Cristo, surge el Concilio de Calcedonia. Y el Concilio de Calcedonia, que de hecho, si tú tienes una Biblia de la Reforma, justamente en la parte de hasta atrás, que viene esta sección, credos, confesiones y catecismos, viene el credo apostólico, el credo niceno que les decía que es trinitario, y aquí viene la definición de Calcedonia. Que esto de Calcedonia es literalmente, está considerado la mejor definición cristológica de la historia de la iglesia. Ahora, no la quiero leer toda, porque sí es bastante amplia, pero quiero ver algunos aspectos de Calcedonia que tienen que ver con nuestra fe. Por ejemplo, dice Calcedonia: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes enseñamos que sea confesar a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo, dice Calcedonia, ojo aquí, Cristo dice, es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Consustancial con el Padre. Consustancial significa la de la misma sustancia. Porque Jesucristo es. Entonces dice, tiene la misma sustancia que el Padre. Es igual al Padre. Pero es consustancial con nosotros. Dice Calcedonia, Jesucristo es semejante a nosotros, pero sin pecado. Engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina, sin embargo, en estos últimos días, este mismo por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María, la Teotocos en cuanto a su naturaleza humana, no voy a entrar ahí, llegará su momento, pero reconocemos a un solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en sus dos naturalezas. Estas dos naturalezas, ojo aquí, no se mezclan, no hay una mezcla de ellas, no se confunden una de otra, no hay confusión en ellas, están claras las naturalezas. Esta unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo no destruye sus diferencias, porque tienen diferencias, mantienen sus propiedades cada una de estas y concurren o subsisten en una sola persona. Entonces, Cristo es una persona con naturaleza divina de la misma esencia que el Padre, perfectamente Dios. Él es Dios, pero también Cristo es de naturaleza humana, perfectamente hombre, consustancialmente igual que nosotros. No es una persona dividida en dos, porque si fuera una persona dividida en dos, estaríamos hablando que son dos personas. Y decir que Jesucristo son dos personas es herejía. Dice, sino que están en uno, es el Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de Calcedonia? Yo saqué 3 por lo menos. Número 1, cuando te pregunten quién es Jesús, tú puedes responder, Jesús no es un Dios o no es Dios que se unió a un ser humano. Porque no es que ya había un cascarón humano donde Jesucristo vino y rellenó este cascarón, por así decirlo. No, Jesús no es Dios que se unió a un ser humano que ya existía. Número 2, Jesús no es un humano que llegó a ser Dios. No. Jesús
es Dios, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque hay muchos que creen que Jesucristo, cuando caminó en esta tierra, su divinidad o estaba escondida o estaba en pausa. Pero cuidado con ese tipo de enseñanzas, porque estaríamos diciendo que Jesús dejó de ser Dios. Y decir que Jesús dejó de ser Dios, perdóname que te lo diga de esta manera, pero no hay cristianismo. Si Jesús no es Dios y no es hombre, no hay cristianismo. Y nuestra fe es vana, es vacía. No es posible que como cristianos creamos en un Jesús que no es Dios. Pero tampoco es posible que creamos en un Jesús que no es hombre. Jesús es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Esa es nuestra fe, hermanos. Ahí descansa nuestra esperanza de que el Jesús que es Dios y que murió por nosotros, venga por segunda vez para llevarnos con Él. Ahora vayamos a su base teológica, su base doctrinal, para que no digan, pero ese es Calcedonia. No, esos de Calcedonia ni los conozco. A ver quiénes son. Bueno. Veamos a la Escritura. Y quiero hacer por lo menos dos afirmaciones. La primera, la Escritura nos enseña las dos naturalezas de Jesús. Textos del Nuevo Testamento que hacen referencia a la humanidad de Cristo, como por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. ¿Alguien me ayuda a buscarlo? Bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Alguien me ayuda a leerlo? ¿Qué debemos de confesar según Juan aquí para saber que tenemos al Espíritu? ¿Que Jesucristo ha venido en? Ok, acuérdate que aquí había un tema de que decían que Jesús era un holograma. Entonces, el apóstol dice, espérate. Jesús no era un fantasma. De hecho, Primera de Juan empieza diciendo, de lo que vimos, palpamos, oímos, de eso te vengo a hablar. Porque como que Juan estaba diciendo, no me vengan con sus historias de que Jesús es un fantasma si yo lo toqué. Yo lo vi. Yo estuve con él. ¿No? Y entonces aquí hace una declaración diciendo, todo aquel que ande diciendo estas otras cosas no es de Dios. Es más, va a decir que es anticristo. Pero el Espíritu de Dios y el que tiene al Espíritu de Dios es aquel que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? Ahora, ¿dónde ponemos la carne aquí? Aquí, ¿verdad? Porque Dios no tiene carne. Porque Dios es Espíritu. ¿No? Ok. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, ¿quién es Él? Cristo fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en toda la obra de Cristo. Pero dice que fue manifestado en carne. Juan 1:14. El verbo, que otra traducción dice, logos, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos gloria como ¿quién? No.
Entonces, como decíamos, el logos, el verbo, no se incorporó a un hombre, no divinizó a un hombre, no volvió Dios a un hombre. El verbo se hizo carne, se hizo hombre. Es más, ¿puedes poner por favor Colosenses 2:9? Mira lo que dice Colosenses 2:9. Porque toda la que, ¿en dónde habitó? Corporalmente. Toda la deidad reside corporalmente en Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos dos textos? Vemos a Jesús como una persona teniendo dos naturalezas. Dice un escritor, el Verbo al encarnarse puso su tienda de campaña, que es el sentido del verbo en el texto griego, de manera que como Dios en el Antiguo Testamento, ¿dónde habitaba? En un tabernáculo. ¿Y se acuerdan que la Biblia dice que esto es qué? ¿Un templo? Y la idea aquí es precisamente también como la idea de una habitación, donde habita el Espíritu, ¿no? Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, entonces, cuando habla de que la deidad, la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, dice, básicamente Jesús cumple el tipo del tabernáculo donde Jesús es el tabernáculo de Dios donde habita Dios. Es lo que está diciendo Colosenses. Toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es la plenitud de la deidad? Todo lo que Dios es. ¿Dónde está? ¿Reside dónde? Corporalmente. ¿Puedes poner esto en la NTV tantito? ¿Lo tendrás? A ver, mira cómo dice la NTV. Pues en Cristo, ¿qué dice? Ahí está más claro, ¿verdad? ¿Habita qué en Cristo? En un Ese es un texto claro de la unión hipostática. Una persona que es toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ahora, quiero que veamos un texto un poquito complicado, Lucas 1:43. Este texto ¿te acuerdas? Es Elizabeth, recibe la visita de María. ¿Sí te acuerdas? Las dos están embarazadas, ¿verdad? Y se supone que cuando María llega y está con Elizabeth, Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista. Y se mueve, ¿no? Empieza a danzar allá adentro. Entonces, esas son palabras de Elizabeth. Mira lo que dice. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? ¿Qué qué? Esto en griego es Theotokos. Pero aquí quiero que veamos dos cosas. ¿Dios tiene mamá? Por no usar la otra palabra. ¿Qué dice aquí? ¿La qué? ¿Dios tiene una mamá? Pero hermanos, ustedes ya son cristianos de años, ¿ya? ¿Por qué? ¿Pero Cristo es Dios? ¿Qué le diríamos a Elizabeth? Hereje.
¿Ven la importancia de la unión hipostática? Porque la unión hipostática nos ayuda a entender estos textos. Porque, a ver, si yo no fuera cristiano y ustedes me están evangelizando y yo te digo, oye, a ver, aquí Elizabeth dice, ¿por qué me ha acontecido esto? Que la madre de mí. ¿Y con qué letra empieza, Señor? Eso significa que es un título. ¿Y está hablando de quién? De Dios. De hecho, puedes poner la NTV, no sé cómo dice la NTV, para que nos enrede más el asunto. Bueno, igual. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Ok. Ahora, yo soy inconverso y les pregunto a ustedes que son cristianos y que tienen su Biblia de la Reforma y van a una iglesia reformada. Dice, ellos tienen, yo no tengo. A ver, ustedes que son reformados, que me invitaron a su iglesia porque yo ando buscando iglesia. Me salí de una que pura herejía, pero ustedes que estudian la Biblia, que son reformados, ¿me podrías explicar qué significa el texto, la madre de mi Señor? Y la respuesta es bien fácil. La unión hipostática. Porque vamos a dividir esta frase, madre de mi Señor. ¿En dónde ponemos la palabra madre? ¿Y en dónde podemos Señor? La próxima semana, ojalá puedan venir, vamos a ver el estado de humillación de Cristo. Y vamos a enfocarnos un poquito precisamente de dónde, por qué Jesús no apareció en el monte. ¿Por qué tuvo que venir y nacer de una mujer? Y es que hay una respuesta para eso. Y está en la Biblia. O sea, ¿por qué Jesús nos complicó nuestra fe? Porque pudo aparecer en un monte, ¿verdad? Pudo aparecer en cualquier otro lado. Ah, miren, aquí hay un... No, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que entrar al vientre de una mamá? Entonces, la naturaleza humana que va a nacer se le señala con la condición propia de la divina. No está naciendo cualquier bebé, pero está naciendo un bebé. Un bebé que es perfectamente hombre. Cuidado con andarle despojando algo de la humanidad de Jesús. Cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, porque estamos en un terreno de hablar de Cristo. Y Cristo es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, verso 28. Ve conmigo a ese texto, por favor. Por tanto, dice Pablo, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho, ¿qué? Obispos para pastorear la iglesia. ¿De quién? Ok. Mira este texto aquí. Aquí vemos nuevamente la unión hipostática. Dice, la iglesia ¿de quién? De Dios, la cual Él. ¿Quién es Él? Ahí en el texto. Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. ¿Qué hizo Dios? Ahí en el texto. ¿Qué hizo Dios? La compró con. Pero si Dios es espíritu, ¿cómo compró algo con su propia sangre? Porque ¿a quién se refiere entonces aquí? Entonces, vamos a cambiar, por así decirlo, la palabra Dios por Cristo.
Dice, hecho obispos para pastorear la iglesia de Cristo. Y es más, no estaríamos cayendo en gran complicación, porque ¿de quién es la cabeza de la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Entonces, la iglesia de Cristo, ¿qué hizo Cristo? La compró con, ¿y dónde ponemos la sangre? Pero Él es Dios. Entonces, quiero que empiecen a ver cómo la unión hipostática es importante para nuestra salvación. Si Él no fuera hombre, no la pudo haber comprado. Porque ¿cómo la compraría si es espíritu? ¿Verdad que no podría? ¿No nos encantan estas frases de me da miedo este callejón, me cubro con? Voy a tener un examen, me cubro con? ¿Por qué usamos esa terminología de me cubro con la sangre de Cristo? ¿Verdad? Porque aún en esa terminología que hacemos, no solamente es un hecho de algo místico, de ay, estoy cubierto con la sangre de Cristo. Hay un elemento de otra forma de decir me cubro con la sangre de Cristo es fui comprado a precio de sangre por Cristo, que también es Dios. Romanos capítulo 1, verso 3. De hecho, dice un comentarista al texto de Hechos 20, se habla del Señor y se dice que ganó la iglesia por su sangre, que solo es posible desde su naturaleza humana. Ambas naturalezas están presentes en la referencia de Hechos 20, 28. Ahí están las dos naturalezas en Cristo. Romanos 1, 3. ¿Acerca de quién dice? ¿Es el mensaje acerca de quién? Que nació de la descendencia de David, según la carne. Nuevamente, hijo, ¿lo ven? Y dice, según la carne. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos textos que muchas veces los hemos leído un montonal de veces? Vemos las dos naturalezas de Jesús. Vemos su naturaleza divina y su naturaleza humana. Por ejemplo, uno más, Romanos 8:3, para que vean que esto está en la Biblia. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Qué hizo Dios? ¿En qué? Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿No? Gálatas 4, verso 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Nacido bajo, verso 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Es decir, el que nació, el que fue nacido de mujer, tenía el poder para perdonarnos. Y el único que puede perdonar es Dios. El que fue nacido de mujer puede también perdonarnos, porque el nacido de mujer es, aquí en este texto, Dios. ¿Qué estamos viendo acá? La persona de Cristo con sus dos naturalezas. Ven entonces que la unión hipostática no es algo que no esté en la Biblia, sino que está constantemente en la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces la seguimos leyendo y no vemos esos detalles, pero ahí está. Un texto más, Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Porque Él, ¿quién es Él? Nos libró del dominio de las tinieblas y nos, ¿qué? Trasladó al reino de su Hijo amado, verso 14. En quien tenemos redención de los pecados. Nuevamente, el que perdona, el que nos perdonó, el que pagó por nuestros pecados es Cristo Jesús. Entonces,
Ya vimos su base histórica. Calcedonia declara las dos naturalezas de Jesús. Ya vimos su base doctrinal o teológica. La Biblia tiene varios textos o suficientes textos para precisamente enseñarnos estas dos naturalezas de Jesús. Ahora, vayamos a su base soteriológica, es decir, cómo esto se aplica específicamente en el tema de nuestra salvación. ¿Cómo la unión hipostática se aplica a nuestra salvación? 3 puntos. Número 1, el sacrificio redentor en la cruz exigía la unidad de persona junto con la dualidad de las naturalezas. Déjame explicarte esto. Solo el hecho de que fuese hombre, que Cristo fue a la cruz y fuese hombre, podía entonces representarnos a nosotros. Porque nuestra naturaleza de nosotros es divina y humana. No, es humana. Entonces necesitábamos un representante que fuese igual a nosotros. Qué increíble esto, que el que estaba en la cruz del Calvario, porque luego decimos, ay, pero estaba sufriendo, pero era Dios. Pero era igual a nosotros. Y algunos preguntan, ¿y por qué la muerte de ese hombre pudo pagar la salvación de miles y miles de personas a lo largo de toda la historia? Por una sola razón, porque ese hombre era Dios. Mira Hechos capítulo 3, verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. La salvación, mis hermanos, se logró por el hecho de que tú y yo tuvimos un representante en la cruz del Calvario, y ese representante es Jesucristo. Nos representó, ¿por qué? Porque Él, su naturaleza era humanamente hablando igual a la nuestra, solo que sin pecado. Tenemos en la cruz del Calvario alguien que realmente nos representa. Ahora, ¿cómo es que su muerte ha alcanzado nuestra vida y la vida de miles y miles de personas a lo largo de toda la historia? Es porque el que estaba colgado en la cruz del Calvario también era Dios. Era Dios el que estaba ahí. Mira Hebreos capítulo 2, verso 17. Este es un texto hermoso a la luz de la unión hipostática. Por tanto, tenía es como un elemento de exigencia. No había otra opción. Tenía que ser hecho ¿qué? Y es posible. Este texto, esta frase la puedes subrayar. Esto es impresionante y esto es tan consolador para nosotros, porque dice, tenía que ser hecho ¿qué? Semejante a sus hermanos. Aquí está hablando de Cristo. Y según este texto, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? Somos nosotros. Entonces, Jesucristo tenía que ser semejante a solamente en el color de piel. No, dice en todo, refiriéndose obviamente a nuestra naturaleza humana. Por favor, la próxima vez que digas, es que nadie me entiende, mi respuesta para ti es porque no has ido a Cristo. Porque Cristo y te entiende. Es que nadie sabe cómo me siento. A veces ni nosotros sabemos cómo nos sentimos. Pero hay alguien que sí.
porque se hizo semejante a nosotros, a fin de que llegara a ser, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Este es el elemento del sumo sacerdote, es a fin de que fuera nuestro representante. Él sí, él iba a ir a la cruz como nuestro representante, pero es un sacerdote ¿qué? Y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por lo tanto, mira aquí esto impresionante de la unión hipostática en una aplicación, ya no solo para nuestra salvación, de la unión hipostática con una aplicación para nuestra vida diaria. Hay alguien que sabe cómo te puedes sentir en tus momentos más difíciles. Es que yo no me he podido desahogar con nadie porque siento que nadie me entiende. Ponte a orar. Desahógate con aquel que sí te entiende. Y te entiende ¿por qué? Porque caminó entre nosotros siendo un hombre. Esto es para el que acaba de nacer de nuevo ayer, que diga, ay, es que nadie me entiende en la iglesia, nadie me comprende cómo estoy. Cristo sí te comprende. Cristo sí te entiende. Tu problema, ¿sabes cuál es? Es que no oras. No tienes una relación cercana con Él. Entonces, no, mi mejor amigo, es más, mi mejor amigo ni es de la iglesia, decimos. Porque el del mundo sí me entiende. Dice que Cristo fue tentado en todo. Y número 3, la tercera razón de una aplicación de la unión hipostática para nuestra salvación. En un sentido de salvación, la unión hipostática sí o sí es necesaria. Sin unión hipostática no hay salvación, hermanos. Así de claro. Sin unión hipostática no hay salvación. ¿Por qué? Porque de entrada, si Jesucristo no es hombre, perfectamente hombre, verdaderamente hombre, tú y yo no tenemos ningún representante en la cruz. ¿Y qué crees? Si no tenemos ningún representante, tú y yo tenemos que dar cuenta de nuestros pecados en el último día del juicio. Si Jesucristo no es verdaderamente hombre, no tienes un mediador. Pero por cuanto Él se hizo hombre, fue a la cruz, murió en la cruz, tú y yo tenemos un representante ante Dios. Es como esta escena del juicio donde el juez va a declararnos culpable y aparece Jesucristo diciendo, yo pagué por sus pecados, porque me hice hombre. Yo no cometí ningún pecado, pero pago por todos los pecados que nosotros cometimos. Dice un comentarista, solo alguien que es verdaderamente hombre podía extinguir la condenación, la pena contraída. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios no podía morir. Entonces, pero había que pagar el pecado. Y la paga del pecado es, pero Dios no puede morir. Y la paga del pecado es, ¿ven? ¿Por qué esto es necesario? Porque en su naturaleza humana Él murió por nuestros pecados. ¿No es ahí donde descansa nuestra fe? No por eso esperamos a Cristo y sabemos que cuando Cristo venga nos vamos con Él, porque Él murió por nuestros pecados. Pero mira hasta una declaración tan sencilla, usamos la unión hipostática sin saberlo. Porque tú y yo sabemos que Jesucristo es Dios, pero también sabemos y decimos que Jesús murió por nuestros pecados.
Pero si alguien te mete en un argumento circular, ¿cómo sales? Imagínate, hagamos este argumento circular. Dices, me estás evangelizando y yo te pregunto, oye, pero Jesús es Dios, ¿qué me dirías? Ok, ¿Dios puede morir? Pero dices que Jesús murió por mí. Entonces, ¿murió o no murió? Pero entonces no es Dios. Pero si Dios no puede morir, ¿ven cómo nos pueden meter en argumentos circulares? ¿Y cómo salimos de ahí? Dice, tiene demonio. No sabe. Te reprendo, Satanás, dice. Fácil. ¿Sabes por qué podemos decir que Jesús es Dios, pero a la vez podemos decir que Jesús murió por nosotros? Es como dice el meme así. No me tomen foto, van al rato meme. Porque Jesús es Dios y pudo morir por nuestros pecados por una razón, porque Jesucristo es una persona con dos. Él es Dios y Él murió por mis pecados y lo estoy esperando porque mi esperanza es irme con Él. Entonces, cuando evangelizamos, nuestras declaraciones descansan, no es que el pastor así me dijo que tengo que evangelizar. No, nuestras declaraciones descansan en toda una teología bíblica e histórica. Decir Jesucristo es Dios y murió por mis pecados es una declaración tan potente que está fundamentada en la historia de la iglesia con Calcedonia, por ejemplo, y en textos bíblicos que nos hablan de la unión hipostática. Y permíteme terminar aquí. Creo, en lo personal, que estamos ante un misterio, no en el sentido místico, sino en un misterio en el sentido de que va más allá de nuestro entendimiento. Pero podemos acercarnos a este misterio de la unión hipostática hasta donde la Biblia permite. Y hoy creo que les he mostrado suficientes textos donde la unión hipostática está aquí, la vemos en la Escritura. Entonces, nuevamente, si alguien quisiera preguntar, bueno, ¿pero por qué estudiar eso? Déjame darte 4 razones. La primera, estudiamos de la unión hipostática porque somos cristianos y somos llamados a conocer a Cristo. Y al Cristo que decimos conocer, que decimos amar y que decimos que es nuestro Señor y Salvador, es un Cristo que es una persona con 2 naturalezas. Entonces, ¿por qué estudiar la unión hipostática? Porque queremos conocer a Cristo. Número 2, porque somos llamados a compartirle a las personas del Cristo bíblico, no de un Cristo inventado. Volvemos a este argumento circular donde a veces nos metemos y no sabemos cómo salir. ¿Qué cuando tú evangelices y te empiecen a cuestionar tu fe? ¿Cómo vamos a responder? Porque nuevamente la argumentación que te estaba dando es una argumentación lógica. Dios no puede morir, pero me dices que Cristo es Dios y que murió por mí. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque Cristo es una persona con 2 naturalezas. Número 3, ¿por qué estudiar esto? Porque lo vemos en la Biblia. Y no podemos simplemente agarrar los textos que vimos hoy y hacerlos a un lado. O suponer que no nos están diciendo nada. Cuando tú y yo sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Que nos va a ayudar. Y número 4. Estudiamos la unión hipostática porque queremos conocer a Cristo y queremos con su ayuda, con su palabra, con su espíritu, parecernos más a Él. No hay mejor meta que podamos ponernos, no hay mejor esfuerzo realizado que podamos hacer que conocer al Cristo de la Biblia, al Cristo de la gloria revelado en su palabra. ¿Te parece si oramos?
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos este tiempo de enseñanza y la verdad es que pasó tan rápido y Señor, ayúdame y perdóname porque quizás tal vez me equivoqué, eso es lo más seguro, pero qué precioso saber que tú y yo, todos aquí tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Yo te pido eso, que nos guíes a toda verdad, pero la verdad eres tú, Cristo. Y ayúdanos a conocerte más. En el nombre de Jesús, amén y amén.